Hola chicas, buenas noches, ¿cómo están? ¿Cómo les va? Muy buenas noches. ¿Cómo han pasado? Bien, más o menos. Bien, ¿Qué cómo cansada. ha pasado? Ay, sí, cansada, es verdad. Bien, gracias a Dios. Ya les voy a compartir pantalla Bien. para ver la Nick, porque no puedo seguir así. Me atraso de las clases. Tenemos que ver la Nick 10. Ya les comparto pantalla. Nick 10, Nick 10. Este no es. Bueno, ya están tres. Ya están dos más por acá. A ver, listo chicos. Hola, buenas noches. Hola, buenas noches. Ok, vamos a ver en sí la teoría de lo que es la NIC 10 de los hechos posteriores a la fecha del balance. Bueno, ya les di anteriormente la semana pasada unas preguntitas para que ustedes desarrollen como una actividad introductoria a esta norma, ¿sí? Como lo dice, hechos posteriores a la fecha de cierre del balance, ¿verdad? ¿A qué fecha nosotros cerramos el balance? Clic, clic, Los, clic. los fines de año, pues. Ya al 31 de diciembre. Ahora, como dice la norma, hechos posteriores a la fecha del balance, es decir, son a todos los sucesos o todos los eventos que nosotros vamos a encontrar después del cierre de los balances, es decir, después del 31 de diciembre. ¿Sí? Como toda norma tiene su objetivo, esta NIC no es la excepción. Nos dice que el objetivo de esta norma es prescribir a cuando una entidad debería ajustar sus estados financieros por hechos ocurridos después del periodo sobre el que se informa. ¿Sí? Y B, revelar la información a revelar que una entidad debería efectuar respecto a la fecha en que los estados financieros fueron autorizados para su publicación, así como respecto a los hechos ocurridos después del periodo sobre el que se informa. Es decir, en esta norma o en esta NIC nosotros encontramos dos tipos de eventos, es decir, o pueden ajustar a los estados financieros, hacer los asientos de ajuste o revelar en notas. Se me inhibió la computadora.
Ya. A ver, se me inhibió la computadora. Déjenme desactivar el video para que no se ponga tan... Ya, ahí para que no se ponga tan lento. ¿Ok? Ya, entonces, como les decía, esta norma tiene dos tipos de eventos, o ajustar los estados financieros o revelar en notas, ¿sí? Al final del periodo que se informa o a la fecha de autorización de los estados financieros. ¿Ok? Ahora, cuando hay una hipótesis de negocio en marcha, esta norma requiere también que una entidad no debería elaborar sus estados financieros bajo la hipótesis de negocio en marcha, si los hechos ocurridos después del periodo sobre el que se informa indican que dicha hipótesis no resulta apropiada. Es decir, por ejemplo, que ustedes no van a venir a decirme, bueno, supongo que se dio un suceso después del 31 de diciembre, perdón. No me van a venir con supuestos, ¿verdad? Por ejemplo, para poder identificar si tienen que revelar en notas o ajustar los estados financieros, ustedes deben de tomar en cuenta la naturaleza del evento, ¿sí? Si hay o no hay antecedentes, ¿ok? Sigo. El alcance de esta norma. Nos dice que esta norma va a ser aplicable en la contabilización y en la información a revelar correspondiente a los hechos ocurridos después del periodo sobre el que se informa. Vuelvo y repito, el periodo sobre el que se informa, es decir, estos sucesos se pueden dar desde el 31 de diciembre hasta la fecha en que se publican los estados financieros. ¿Ya? O hasta un día antes en que se van a publicar los estados financieros, porque ustedes saben que ya los estados financieros, una vez publicados, no se pueden corregir o no se puede modificar absolutamente nada. ¿Ok? Tenemos definiciones. En las NIC nosotros sí encontramos definiciones. ¿Ok? ¿Y cuáles son? A los hechos posteriores nos dice que proporcionan evidencia adicional sobre condiciones existentes a la fecha de cierre. Es decir, que estos implican ajustes, como por ejemplo tenemos las resoluciones judiciales o los litigios. ¿Sí? Que por ejemplo estos tipos de eventos sí toca hacer los respectivos asientos de ajuste. ¿Por qué? Porque ustedes saben que en un juicio no sabemos si vamos a ganar o vamos a perder, ¿verdad? Si en caso de que perdamos el litigio, tenemos que desembolsar cierta cantidad de dinero, ¿no? Y los hechos surgidos con posterioridad al cierre no implican ajustes, como por ejemplo la disminución de los precios, la disminución de los precios, qué sé yo, cuando se dio algún tipo de incendio en la empresa, etc. ¿Sí? Tenemos aquí las definiciones. Tenemos, identifican del hecho posterior. Cuando proporciona evidencia adicional sobre la condición existente en la fecha de cierre, sí es necesario ajustar los estados financieros. Y cuando no hay algún tipo de evidencia, perdón un ratito. Y cuando no proporcionan algún tipo de evidencia, es decir, que este hecho o este suceso no requiere de ajuste, ¿sí? No es necesario ajustar, simplemente se podrá revelar en notas. ¿Okay? Definitemos proceso para autorización de los estados financieros. Esto va a variar dependiendo de la estructura organizativa de la entidad y también del requerimiento legal y estatutos, ¿sí? En algunos casos, la obligación, en algunos casos hay entidades que tienen la obligación de presentar los estados financieros a los propietarios para que estos los aprueben, ¿sí? Entonces, una vez que los propietarios aprueban estos estados financieros, son ellos quienes ya autorizan o quienes ponen la fecha de autorización para poder publicar estos estados financieros.
En algunos casos, la gerencia de la entidad está obligada a presentar los estados financieros al Consejo de Supervisión para proceder a su aprobación. Y cuando una vez que ellos aprueben, pues se va a fijar la fecha, se van a publicar o a presentar los estados financieros. ¿Sí? Ahora, reconocimiento y medición, ¿cuándo se ajustan? ¿Cuándo nosotros vamos a hacer los respectivos asientos de ajuste? ¿Sí? Cuando en la resolución de un litigio judicial, cuando le den el resultado de la resolución de un juicio, cuando el deterioro del valor de un activo, cuando haya deterioro del valor de un activo o cuando un cliente vaya a la quiebra, ahí también deben de ajustar. Qué sé yo, cuando ustedes también vayan a vender el inventario por debajo del valor neto razonable, también tienen que hacer un ajuste. ¿Por qué? Porque ustedes este inventario lo adquirieron a un precio, pero lo están vendiendo a otro precio, ¿verdad? Entonces, por lógica, tienen que hacer un ajuste, un asiento de ajuste. En los costos de ingresos por activos adquiridos o vendidos, en la participación en ganancias de incentivos a empleados y también en el descubrimiento de fraudes y errores, también se debe de ajustar. Ojo que estos son los eventos en los cuales ustedes deben de hacer un ajuste o en el que implica un ajuste. ¿Ok? Ahora, ¿cuándo no implica ajustes? Cuando se haya dado algún desastre natural que afecte en las instalaciones de la empresa o de la entidad, ¿verdad? ¿Por qué? Porque estos desastres naturales son impredecibles, no sabemos cuándo se va a dar, pues, ¿no? En la reducción del valor en el mercado de las inversiones, cuando cae en el precio de las acciones, ustedes saben que este mercado es súper volátil, ¿verdad? Este precio de las inversiones no se mantienen, varía. En los siniestros, cuando hay algún tipo de incendios en la entidad, en las instalaciones, ¿ya? También cuando se dé una combinación de negocios importante, ahí se debe de ajustar. Cuando hay algún anuncio o comienzo de una reestructuración en la empresa, qué sé yo, la empresa va a reestructurar tal cosa, entonces no debe de hacer un ajuste, simplemente de revelar en notas, pues no, tiene que especificar qué se va a hacer, etcétera. Por ejemplo, si se dio los siniestros, algún incendio, especificar en las notas, pues no, por algo son notas aclaratorias, especificar el motivo de este incendio, por qué se dio este incendio, que nomás se afectó, etcétera, etcétera, etcétera. Y al inicio de litigios importantes también debemos de revelar en notas por qué, porque simplemente estamos recién iniciando un juicio, ¿verdad? Y no sabemos si vayamos a ganar o a perder. Pero siempre toda empresa provisiona para este tipo de sucesos o para este tipo de eventos. ¿Ok? Esto en cuanto a la parte teórica de esta norma. Preguntas para irnos a los casos prácticos. Y si no hay, me voy a los casos prácticos. A ver, déjenme abrir Excel.
A ver, chicos, tenemos el siguiente ejercicio. Nos dice, una familia llevó a la corte un juicio contra la empresa Alimentos XYZ en 2008, debido a que su bebé estuvo al borde de la muerte por ahogo al ingerir alimentos para niños de XYZ. El juez falló poco después de finalizar el año, es decir, el 31 de diciembre del Disculpe, ¿está 2008, compartiendo o solo está hablando? compartiendo. Ay, no sé, no O sale sea, la ¿está cosa. compartiendo? No, no se ve, Miss.